Aclamación del Evangelio. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, digamos de manera antifonal el gradual del día de hoy. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. En tus maravillosas obras meditaré. Y yo contaré tu grandeza. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos, para escuchar el Evangelio del evangelista Mateo, capítulo 14, del versículo 31 al 21, 13 al 21. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. Al alimentar a los 5,000, nuestro Señor Jesucristo nos da evidencia una vez más que Él es el todopoderoso Hijo de Dios, nuestro Salvador. Además, vemos que en este milagro la misericordia de Jesús, en que Él va a proveer todas nuestras necesidades en este mundo y cuidar aún que nada se pierda, menos aún nuestras almas, las que alimenta espiritualmente. Hermanos, esto es palabra de Dios. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y a la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, esto es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque tú permites que todo lo que tengamos que viene de ti sea nuestro. De esta manera tenemos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestros miembros que nos permiten asir y andar, y todo lo que tú nos has dado para nuestro beneficio. Así también nos das el pan nuestro de cada día para alimentarnos y mucho más en abundancia. Todo lo que tenemos proviene de ti. Sin ti nada tendríamos. Somos tu obra magnífica. Te damos gracias por todo y en todo. Pero aún, y a pesar de todo esto, caímos y constantemente nos desviamos. Por eso tú también nos das salvación y vida eterna. No nos das solo el pan nuestro de cada día, sino también en Cristo el pan de vida y agua que sacia la sed completamente. Te damos gracias, Señor, porque verdaderamente en ti lo tenemos todo. Aceptamos muchas veces lo material y lamentablemente rechazamos lo espiritual. Te rogamos que nunca permitas
que nuestro rechazo sea contumaz, sino que siempre abramos nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón y en espíritu a la única verdad. Señor Jesús, tú eres el camino. Padre amado, tú eres la verdad. Señor nuestro, tú eres la vida. Por eso en ti oramos, porque en ti creemos y confiamos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, hoy día de nuestro texto que hemos escuchado, de Mateo 14, del 13 al 21, la alimentación de los 5.000, hemos extraído como tema del sermón: Dios en su misericordia nos alimenta física y espiritualmente. Un sermón que constituye como doctrinas principales la providencia divina, la compasión y misericordia de Cristo, la ley, donde nos muestra la incapacidad humana de proveernos a nosotros mismos, la justificación por la gracia mediante la fe, sin mérito nuestro. En Cristología vemos a Cristo como el pan de vida que sacia el alma para siempre. La Santa Cena como medio de gracia, donde se recibe tanto el cuerpo como la sangre de Cristo, junto con el pan y el vino. La seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos en la voluntad del Padre. Y el mandato de la evangelización, lo cual es nuestro fundamento en el amor sacrificial de Cristo hacia nosotros. Y este sermón lo hemos dividido en dos puntos. Lo físico, la misericordia de Jesús en la multiplicación de los panes. Escuchamos y creamos en las promesas de Dios. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su palabra de vida y a vida eterna es hoy para nosotros nuestro alimento espiritual. Disfrutemos. Como siempre, la pregunta que nos mueve: ¿qué haces cuando llegas al límite de tus fuerzas y ves que tus recursos no alcanzaron para todo lo que la vida te exige? Los discípulos se encontraron en esta situación, rodeados de una multitud hambrienta en un lugar desierto. Calcularon sus recursos y concluyeron que era imposible. Dijeron, según nos dice Mateo 14, 17, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pero, ¿dónde termina la capacidad humana? Allí mismo comienza la misericordia de Dios. En Mateo 14, del 13 al 21, vemos cómo Jesucristo, movido por compasión, provee abundantemente para las necesidades físicas de una multitud, revelando también su voluntad de alimentar nuestras almas para vida eterna. El tema de hoy es: Dios en su misericordia nos alimenta física y espiritualmente. Y desarrollemos entonces, desde el punto de vista de lo físico, la misericordia de Jesús en la multiplicación de los panes. El contexto de nuestro texto es doloroso. Jesús acababa de recibir la noticia del martirio de Juan el Bautista, decapitado por orden de Herodes.
Mateo nos relata: oyéndolo Jesús, se apartó de allí solo en una barca a un lugar desierto. Buscaba un momento de duelo y oración. Sin embargo, las multitudes lo siguieron a pie desde las ciudades. Y ahí encontramos el primer rasgo del corazón de nuestro Salvador. Nos dice el texto en Mateo 14: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aún bajo su propio dolor, Jesús no piensa en sí mismo, sino en las necesidades de su pueblo. Al caer la tarde, los discípulos, con una lógica humana y práctica, se acercaron a Jesús con una propuesta. Este lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Aquí encontramos la ley general que nos alcanza a todos. Somos criaturas limitadas, incapaces por nosotros mismos de proveer lo que la vida nos exige. Los discípulos ven la necesidad, pero no ven en Jesús la solución. Ven solamente el problema. Esa es también nuestra tentación diaria: calcular nuestros recursos y concluir, quizá angustiados, que no alcanzan. La ley específica aquí nos golpea con fuerza. En momentos de escasez, buscamos primero soluciones humanas y postergamos la fe, olvidando que quien está con nosotros es el mismo Dios Todopoderoso. Pero Jesús responde con una orden que desafía toda lógica. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y tomando los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así nos dice Mateo 14, del 19 al 21. Aquí, hermanos y hermanas, resplandece el Evangelio general. Dios, por pura gracia, provee para las necesidades de sus criaturas. El salmista lo confirma: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esto nos dice el Salmo 145, versículos 15 y 16. Y el Evangelio específico se ve en la abundancia. No solo alcanzó, sino que sobraron 12 cestas, señal de que la provisión de Dios en Cristo es completa y sobreabundante para su pueblo, tal como también nos asegura el apóstol Pablo. Nos dice en Filipenses 4:19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy la ley nos confronta cuando, ante la enfermedad, la escasez o la incertidumbre, buscamos primero soluciones propias
y relegamos a Dios a un último recurso. El Evangelio nos consuela. El mismo Jesús que multiplicó los panes sigue siendo el Señor de nuestra provisión diaria y podemos descansar en su promesa, que en Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y avancemos a la segunda parte de nuestro sermón, lo espiritual, es decir, las promesas de su palabra. Sin embargo, el milagro de los panes no se agota en lo físico. El propio Evangelio de Juan, al narrar este episodio, registra que al día siguiente la multitud buscó nuevamente a Jesús por más pan, y él los corrigió. Nos dice Juan 6, 26 y 27. No me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Aquí la ley general nos alcanza a un nivel más profundo. No solo nuestro cuerpo tiene hambre, nuestra alma herida por el pecado padece una hambruna espiritual que ningún pan terrenal puede saciar. El profeta Isaías lo describe con dolor. Nos dice en el capítulo 55, versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? La ley específica nos señala nuestra necedad particular. Buscamos saciar el alma con riquezas, entretenimiento o logros humanos y terminamos siempre vacíos, porque el pecado nos ha separado de la única fuente verdadera de vida. Pero aquí, hermanos y hermanas, el Evangelio se derrama con mayor abundancia. Jesús mismo se identifica como la respuesta a esa hambre. Nos dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Este es el Evangelio general. En Cristo, Dios mismo se ofrece para saciar el alma para siempre. Y el Evangelio específico se cumple en la cruz y en el sacramento. Aquel mismo cuerpo que fue bendecido y partido para dar de comer a la multitud, fue quebrantado en la cruz para nuestro perdón. Y ese mismo sacrificio se nos entrega hoy en la Santa Cena, donde recibimos en palabras de Pablo el cuerpo de Cristo por vosotros. El profeta Isaías también anuncia con gozo, venid a las aguas todos los sedientos, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Nada de lo que Dios nos ofrece en Cristo se compra. Es pura gracia recibida solo por fe. La ley nos advierte hoy contra la tentación de buscar plenitud en cosas que nos sacian,
el éxito, el entretenimiento o una religiosidad vacía de Cristo. El Evangelio nos invita con ternura en la palabra predicada, el bautismo y la Santa Cena. Cristo mismo se acerca a alimentarnos sin costo alguno, con su perdón y su vida eterna. Entonces, concluyamos. El mismo Jesús que tuvo compasión de la multitud hambrienta en el desierto, tiene hoy compasión de nosotros. Él, quien no dejó que ni un pedazo se perdiera, tampoco dejará que se pierda ninguna de las almas que confían en Él. Nos dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Por la fe en Él tenemos vida eterna asegurada, no por nuestros méritos, sino por su gracia sobreabundante. Y precisamente porque Cristo nos amó primero, entregándose a sí mismo por nosotros, no podemos guardar silencio. Así como los discípulos repartieron el pan que Jesús les dio, también nosotros, alimentados por su gracia, estamos llamados a compartir con otros el pan de vida que hemos recibido. El amor sacrificial de Cristo, quien nos amó primero, nos impulsa a evangelizar para que también otros conozcan al único que verdaderamente sacia el alma para vida eterna. Amén, hermanos y hermanas. Y como siempre, los invito a orar de manera pausada y antifonal. Los ojos de todos esperan en ti, oh Jehová, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Señor, danos siempre este pan. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en Cristo Jesús nos alimentas física y espiritualmente. Y nada de lo tuyo se pierde. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Los invito a cantar.